Hola, amados hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite de buscar su rostro de una manera distinta. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, no dejamos de ser iglesia porque no estamos asistiendo al templo. Hoy día tenemos que ser mucho más iglesia que antes. Por eso que hemos estado repitiendo a través de los distintos reflexiones y devocionales diarios que comparten nuestros hermanos. ¿Somos iglesia? Somos Amisadai. Suscríbase al canal Amisadai TV. Siga los devocionales diarios. Busque el rostro del Señor. Que este tiempo de cuarentena, este tiempo que tenemos que estar en nuestros hogares, dediquemos tiempo a reflexionar, a orar, a santificarnos y a servir. Yo creo que es una tremenda oportunidad que Dios nos está dando. Creo que más allá de que sea un conflicto todo esto, como iglesia tiene que ser una oportunidad para que otros conozcan a Cristo. Y quizás muchos hoy día también están siguiendo este culto online o están viendo esta predicación. Y quizás están allí en su hogar porque están de visita, porque les tocó la cuarentena en esa casa. Y quizás están obligados a escucharnos, o quizás están castigados y están escuchándonos, o quizás estás de muy buena gana. Sea cual sea tu motivación, déjame decirte que es el tiempo de Dios para ti y que Dios lo eligió para ti, para bendecir tu vida, para bendecir tus sueños, tu anhelo y bendecir también los propósitos que cumplas en esta hermosa vida. La vida, alguien dijo por ahí que es un caminar, pero también alguien dijo por ahí que la vida es un viaje. Y en esta hora quiero invitarlos a reflexionar en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39. En un contexto donde la Biblia nos habla de la gloria futura de la iglesia, que nada nos puede separar del amor de Dios, y entendiendo que Pablo al principio la iglesia estaba siendo perseguida y estaba sufriendo muchas situaciones, y él de alguna manera usa la retórica y usando la retórica trata de motivar a la iglesia a que no pierda la fe, a que no se desanime, a que entienda que Dios está de nuestro lado. Entonces, parte el capítulo 8 hablando sobre la vida en espíritu y luego sigue desarrollando distintas motivaciones. Y quiero llevarlos a esto, a entender que pase lo que pase o estemos pasando, las dificultades que hemos vivido, o quizás las dificultades que hemos pasado en un pasado, valga la redundancia, en un pasado. Quizás con una niñez muy marcada por distintas cosas, una adolescencia llena de dificultades, llena de quiebres, llena de necesidades, llena de abusos, que te marcaron, que te afectaron, que te dañaron, que te hicieron ver la vida con desconfianza o a la gente con desconfianza. O quizás has cargado con amarguras, con tristeza de distintas maneras. Cuando estamos en Cristo y entendemos que nada nos puede separar del amor de Dios, aunque muchas veces no lo veamos así, Dios está de nuestro lado. ¿Hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre? ¿O estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas y en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. He titulado este mensaje Mi compañero de viaje. Es muy importante con quién uno hace el viaje. En la vida, cuando hemos tenido que viajar, es muy importante quién va al lado tuyo. Si hay alguien que te motiva, que comenta o solamente critica. Hay que disfrutar el viaje. Pero es muy importante con quién tú haces el viaje. La vida es un verdadero viaje. Un largo viaje. Que pasamos por dificultades, por momentos de desierto, por momentos donde hay mucha vegetación, donde está lleno de flores. Pasamos por la oscuridad, pasamos por los días nublados, las tormentas, por el sol, por las montañas, por el calor.
Hay muchas cosas que nos van marcando en la vida. Nadie dijo que la vida sería fácil. Quizás estás pasando por una dificultad. Quizás estás pasando por un momento de tu viaje lleno de baches, lleno de hoyos, lleno de eventos, como alguien dijo por ahí. Y quizás estás cansado de la vida, estás cansada de la vida. Y dirás, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se acaba esto? Quizás todos hemos pasado por momentos así. Momentos donde las cosas no nos calzan, donde las lágrimas no nos hacen ver la vida, donde las rabias, los temores, las frustraciones no nos permiten ver o disfrutar la vida. Quizás tú estás pasando por algo así. Problemas económicos, enfermedades, cesantía, conflictos con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Algo dijo por ahí que el estar en cuarentena ha desnudado las familias chilenas. Y quizás ha desnudado a las familias chilenas diciendo que no estamos acostumbrados a pasar tiempo juntos. Y quizás es necesario de aprender a conocernos más. Muchas veces fracasamos porque no nos conocemos. Y a veces lloramos por eso. Pero nadie nos puede también, o nadie podría sentirse indiferente a lo que está pasando como sociedad y esta pandemia. Esta pandemia está generando mucho dolor y sufrimiento. Y no podemos ser indiferentes a esto. Pero si todo este dolor y sufrimiento no nos da una perspectiva bíblica sobre cómo hemos estado viviendo hasta aquí, y no nos ayuda a reflexionar sobre nuestras prioridades en la vida, sobre nuestras relaciones, sobre nuestros valores, sobre nuestras lealtades, sobre nuestra fe, este tiene que ser un tiempo para que nosotros reflexionemos en cómo estamos avanzando en este viaje de la vida, cómo estamos avanzando en la vida misma. Si nosotros no aprendemos de esta experiencia, quizás todo este dolor y este sufrimiento será un tiempo malgastado, experimentando totalmente en vano. Aunque es bueno ser honesto. Quizás como sociedad hace mucho tiempo que estamos viviendo una pandemia, o muchas pandemias. Quizás una de las pandemias destructoras de nuestra sociedad es la falta de respeto. Hemos perdido el respeto, hemos perdido el temor, hemos perdido el respeto al prójimo, hemos perdido las lealtades. Nos hemos llenado de arrogancia, de egoísmo, de envidia, de obsesiones. Nos hemos llenado de indiferencias, de falta de empatía. Hemos sido desleales, hemos perdido la misericordia, hemos dejado de ser misericordiosos. Y como iglesia también hemos caído en este mismo ritmo. Alguien dijo por ahí que esto tiene nombre, y esto se llama autosuficiencia. Y yo creo lo mismo. Yo creo que la autosuficiencia nos ha hecho alejarnos de Dios, vivir una vida individualista, pero a su vez hemos perdido la sensibilidad con el prójimo. Cuando miramos nuestra vida, cuando miramos nuestro pasado, y quizás muchas veces nos hemos sentido solos, nos hemos sentido que Dios nos está a nuestro lado, y hemos dudado incluso de la existencia de Dios. Pero cuando pasa el tiempo y miramos para atrás y empezamos a ver en perspectiva y empezamos a ver los detalles de la vida, nos dimos cuenta que Dios movió la creación a favor nuestro y estuvo más cerca de nosotros de lo que pensamos. Por esto que quiero que reflexionemos, que reconozcamos que en todo nuestro caminar y en la historia de nuestra vida Dios ha estado más cerca de lo que pensamos. Es por eso que es muy importante saber con quién tú viajas. Por eso vuelvo a reiterar el título de este mensaje: mi compañero de viaje. Todos pasamos por dificultades, pero Dios es fiel y lo seguirá haciendo. Solamente debemos creer. Debemos entender que nuestro compañero de viaje nos ha acompañado todo el tiempo. Nos ha acompañado en nuestras crisis de fe, nos ha acompañado en nuestras tristezas, en nuestros temores, nos ha acompañado en nuestras crisis de fe. Mateo 11, versículo 3 dice, Juan el Bautista le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Mesías?
a quien hemos esperado, debemos seguir buscando a otro? Y en el mismo capítulo 11, el versículo 11, Jesús dice que Juan el Bautista era un hombre con una fe tremenda, una fe muy grande, una fe tremenda. Pero este mismo Juan el Bautista, al principio, quizás tuvo la duda si Jesús realmente era el Mesías. Entonces, podemos citar a C.S. Lewis. C.S. Lewis, este escritor, él una vez dijo que el dolor y el sufrimiento son el megáfono de Dios para un mundo sordo. El dolor y el sufrimiento son el megáfono de Dios para un mundo sordo. Y quizás como sociedad cada día nos hemos llenado de sordera. Dice la Biblia que no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Y quizás no hemos querido oír la palabra de Dios, sino hemos querido oír su voluntad y no hemos querido oír los consejos. Y hemos desobedecido a Él mismo. Pero todos pasamos por crisis de fe. Volvamos a esto. Pasamos por la duda. Pasamos por los momentos en que nos cuesta creer. Es cierto. Los momentos de dificultad y tristeza son los momentos donde más nos acercamos a Dios. Pero yo quiero preguntarte, ¿alguna vez tú has dudado? ¿Alguna vez has dudado de la existencia de Dios o de Dios mismo? Si respondes honestamente, lo más seguro que será un sí. Como pastor, yo he dudado también. También he pasado por crisis de fe, también he pasado por momentos donde quisiera entender que esto es simplemente un sueño y tu fe es tocada, es afectada. Y donde dices, wow, ¿dónde está Dios? La vida es afectada por las dudas. Todos hemos sido afectados por las dudas en algún momento. Los creyentes pasamos por momentos de duda también. La realidad es que nadie tiene una fe perfecta. Ninguno de nosotros tiene una fe perfecta. En esta vida nadie puede decir mi fe es perfecta o siempre ha sido perfecta. Eso también incluye nuestra vida. Lo de que muchas veces servimos a Dios. Nuestra fe nunca es perfecta. Pero si tu fe no es perfecta y mi fe no es perfecta, quizás esto significa que esta fe puede crecer y ser más fuerte hoy de lo que era ayer si damos pasos, vale la redundancia, de fe. No solo esto, sino que no hay nada de lo que los cristianos no puedan dudar. A veces dudamos de nuestra salvación, otras veces dudamos del amor de Dios, muchas veces inclusive dudaremos de la confiabilidad de la Biblia o de la Escritura, de la existencia de Dios o la identidad de Cristo. Judas, verso 22 dice: tengan misericordia de algunos que dudan. Es fácil juzgar, condenar y despreciar a los que dudan, como si fuesen cristianos de segunda categoría. Pero tener compasión de los que dudan es estar ahí para ellos, confrontándoles y edificándoles. ¿Saben? La duda es parte de la vida. Y creo que la duda nos hace tener una fe más madura muchas veces. Porque muchas veces la duda nos hace cuestionarnos. Y cuando empezamos a cuestionar nuestra fe también es afirmada. Obviamente, siempre tenemos que pedir ayuda. Porque cuando nosotros confiamos en nuestro corazón o en nuestros sentimientos, lo más probable es que nos alejemos. Entonces, ¿cómo enfrentar la crisis de fe? Y la crisis de fe, las dudas, debemos enfrentarlas con la fe que tienes. Vive de acuerdo a la fe que ya tienes. Esta sea pequeña o sea grande. Vive con la fe que tienes. Vive de acuerdo a la fe que tienes. Tu pequeña fe o tu mucha fe es la que te ayudará en un momento de crisis, en un momento de duda. La duda no es incredulidad necesariamente. Una vez más, la duda es el puente que une la fe presente con la fe perfecta. Y ese puente permanecerá hasta nuestra muerte o el regreso de Cristo.
Sin embargo, y naturalmente, amado hermano, cuando atravesamos por una crisis de fe, no vemos las cosas de esta manera, no las vemos con esperanza. Una vez que la duda entra e infecta nuestras vidas en un nivel consciente, podemos interpretarlo como incredulidad absoluta. Pero vive de acuerdo a la fe que tienes. Aunque sea una pequeña fe, trata de cultivar, trata de fortalecer tu fe. Para ti que eres creyente, pero para ti que quizás no vas a un templo y ves a Dios desde lejos y ves a Cristo desde lejos. Esa pequeña fe, Dios la quiere usar para mostrarte cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces, para mover la creación a favor tuyo. Esa pequeña fe que tú tienes, aunque sea débil, aunque hoy día sientas que está desfalleciendo, esa fe Dios la quiere usar para bendecirte, para usarte, para estar contigo. Vive de acuerdo a la fe que tienes, sea pequeña o sea grande. Pero también, si tienes duda, si tienes crisis de fe, yo te invito a que tú dudes de tus dudas. ¿Por qué dar a tu duda una cortesía que no le das a tu propia fe? ¿Es tu duda tan convincente que no puede ser cuestionada? Cuando pasamos por momentos de duda, necesitamos asegurarnos de que somos críticos de nuestras dudas también. Las dudas no suelen ofrecer una mejor solución, solo critica la que ya tenemos. Los cristianos podemos estar seguros de que las verdades centrales de la vida nunca serán superadas por nuestra duda. Acosadas sí, cuestionadas sí, pero cuando aprendemos a dudar de nuestras dudas, nuestra fe nunca va a ser derrotada. Otro consejo frente a la crisis de fe es luchar por vencer el pecado en tu vida. Porque una de las cosas que nos hace cuestionarnos nuestra fe y nos hace entrar en crisis de fe es nuestro pecado. Esos pecados ocultos. Esos pecados que muchas veces le hacemos cariño y que cuando salen a la luz dejan la crema. Esos pequeños pecados hacen que vivamos crisis de fe. Hay que reconocer que el pecado personal absorbe la vitalidad de tu fe. La desobediencia a Dios causará un daño significativo a tu fe misma. Todos somos pecadores, pero algunos pecados causan un daño único en nuestra mente y como visión de la vida, especialmente si tratamos de justificarla. Cuando tratamos de justificar nuestro pecado, empieza a luchar por nuestra fe y entramos en crisis de fe. Y quizás usted que está escuchando este mensaje, un día creyó y se alejó porque cometió un pecado. No hay nada tan fuerte que tú puedas hacer para que Dios deje de amarte. No puedes hacer nada más para que Dios te ame más, ni nada menos para que Dios te ame menos. Dios nos ama porque nos ama. Eso es maravilloso. Eso es un regalo de Dios. Dios nos ama a pesar de nosotros. El gran problema está, y el gran peligro está, en que tratamos de justificarnos. Si le echamos la culpa a la gente, a los pastores, a los líderes, a los hermanos, que no fueron lo suficientemente cristianos y por eso afectaron mi fe. Sí, lo más probable es que muchas veces eso afecta, pero a veces lo hacemos para ocultar nuestro pecado y justificar nuestro propio pecado. Pero es tiempo de buscar a Dios. Si tu pecado ha hecho que tu vida es una crisis de fe, es tiempo que vengas al Señor, confieses tu pecado, te arrepientas y dejes que tu fe te fortalezca. Tu fe, que puede ser débil, pero Dios la quiere usar. En resumen, si algo que sabes que debes hacer y no lo estás haciendo, la duda pronto se extenderá y tu crisis de fe va a ser difícil de superar. Pero aunque tú te sientas o estés sumergido en una crisis de fe, Dios está contigo. Él moverá la creación a favor tuyo para llamarte y para decirte de distintas maneras, de distintas formas, te amo. Él ha estado con nosotros. Nuestro compañero de viaje ha estado con nosotros en nuestras tristezas y nuestros temores. Jeremías capítulo 3, verso 19 al 24 dice de la siguiente manera: recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras.
Esto lo dice Jeremías, pero está en Lamentaciones capítulo 3, versos 19 al 24. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermoso es eso! Verso 24. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Él ha estado cerca de nosotros, en nuestras tristezas y temores. Todos nos llenamos de tristezas y todos tenemos temores. Los temores nos paralizan, nuestras tristezas también. Nos llenamos de amargura, nos llenamos de dificultades. Job capítulo 3, versos 25 y 26 dice: el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz ni estuve asegurado, no obstante me vino turbación. Nuestros temores nos paralizan, nos roban la alegría, nos roban la esperanza. Nos llenamos de tristeza, no nos permiten disfrutar las pequeñas cosas, ni las grandes cosas en la vida. No nos permiten disfrutar de lo que Dios quiere darnos. Entrando en contexto, lo que dice Lamentaciones 3, 19 al 24. Jeremías, el profeta, escribió estas palabras en el contexto de una catástrofe nacional. El reino de Judá dejaba de existir como nación independiente. Jerusalén era destruida y la mayoría de sus compatriotas eran enviados a la cautividad de Babilonia. Ante todo esto, el profeta nos comunica sus emociones, y Lamentaciones es un libro donde él comunica sus sentimientos, cómo estaba, su frustración, sus cambios de ánimo, que se siente superado, su profunda tristeza que lo llega a derrumbar. ¿No nos hemos sentido así nosotros muchas veces? ¿No nos hemos sentido derrumbados, frustrados, destruidos, llenos de amarguras, llenos de emociones, tristezas, depresiones, un ánimo superado? Sí, amado, todos nos hemos sentido en algún momento dado superados por nuestras propias emociones. Pero por otro lado, Jeremías reconoce, y esto es lo hermoso, Jeremías reconoce una realidad paralela que ni puede, ni debe, ni quiere olvidar. Y esta realidad es el carácter compasivo y fiel de Dios, que ha renovado día tras día. Es por eso que Él declara: confío en ti, esperaré en ti, descansaré en ti, tú eres mi herencia, espero en ti. Entonces, en nuestras tristezas, en nuestros temores, Dios ha estado. Él está en nuestra vida y lo va a estar ahora y lo va a seguir estando, y quizás estás lleno de tristeza hoy o con temores hoy, pero déjame decirte que Dios está contigo, y aquel que estuvo en el pasado también lo va a estar hoy contigo. Él nos llama, como segundo punto, Él nos llama, Él nos acompaña, y le conocemos más. Este compañero de viaje, mi compañero de viaje, nos acompaña y le conocemos más. Hoy lo conocemos más que ayer. Hoy conocemos más de su amor y de su poder. Hoy le conocemos más que ayer. Romanos 8, versículo 38 dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Todos aprendemos muchas cosas en la vida, y muchas veces no la aprendemos con momentos gratos, sino de los momentos de dificultad. Cuando vemos cómo Dios mueve la creación a favor nuestro, en un momento de prueba o de sufrimiento, aunque seamos sinceros, no necesariamente lo vemos en el momento, sino que pasa el tiempo y ahí miramos hacia atrás y reconocemos que Dios siempre estuvo presente. Hoy lo conocemos más que ayer, porque empezamos a darnos cuenta que Dios tiene todo el control, y aunque nos esperemos, Dios nos bendice. Le conocemos más que ayer porque nuestra fe se fortalece en medio de la prueba. Le conocemos más que ayer porque vemos a Dios que siempre estuvo allí, aunque nuestros ojos no lo vieron, pero seguimos creyendo. Hoy le conocemos más de ayer porque las experiencias de la vida nos hacen aumentar nuestra fe, y esta fe ser fortalecida. Es por eso que es muy bueno escuchar testimonios
Es muy bueno escuchar la experiencia de otros. Cómo superaron dificultades, cómo superaron situaciones difíciles en la vida, cómo superaron la tristeza de la vida, la enfermedad, los quiebres matrimoniales, los quiebres, la enfermedad de los hijos, los problemas económicos, los quiebres económicos. Sea cual sea, es bueno escuchar a otros. La fe nuestra se inspira también en la fe de otros. Por eso Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe. Y ellos, muchos murieron aserrados, cortados, crucificados, pues no negaron de su fe. Aunque esa fe muchas veces puede ser pequeña. Pero Dios no usa grande fe. Dios usa un corazón dispuesto. Entonces, hoy conocemos más que ayer de Dios. Conocemos más de su amor, de su poder. Romanos 8:39 dice: ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conocemos que la humildad es la actitud del amor. Que la unidad es la atmósfera del amor. Que la diversidad es la tarea del amor. Que la intimidad es la acción del amor. Que la seguridad es la afirmación del amor. Conocemos de su amor porque cuando avanzamos en este viaje de la vida, Dios nos puso a personas que levantaron nuestros brazos, puso a personas que lloraron con nosotros, rieron con nosotros, que caminaron una milla más por amor a nosotros. Dios puso a personas que simplemente guardaron silencio al lado nuestro, pero ese silencio de ellos fue un tremendo gesto de amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso y nos sorprende cada día. Conocemos su poder, ya que nos sorprendió de distintas maneras, sanando, liberando, proveyendo, restaurando. Conocemos más del poder de Dios porque a través de una oración vimos oraciones contestadas. Hay testimonios inspiradores, hay vidas transformadas. Tu fe puede experimentar el poder de Dios. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder, dunamis, dinamita, cuando hayas recibido el Espíritu Santo y me seréis testigo, me serás un testimonio. Experimenta el poder de Dios. Experimenta cómo Dios obra. Tercer punto. Compartimos al Dios que nos ha acompañado todo este tiempo. Por eso debemos ver con fe, debemos obedecer a Dios, debemos descansar en Él. Debemos ver con fe. Hebreos 12:2 dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. La mirada es, en un sentido amplio, es la forma en que nos acercamos a la vida. ¿Cómo la percibimos? ¿Cómo la procesamos? Es por eso que creo que precisamente la mirada determina al final la forma en que vivimos. El autor nos invita a que veamos la realidad desde la perspectiva de Dios. Veamos esta situación que estamos viviendo en nuestros hogares, este tiempo de cuarentena o de pandemia. Veámonos en perspectiva, veamos desde la realidad de Dios, ver las cosas como Jesús las ve. Eso no significa ignorar la realidad, eso no significa cerrar los ojos ante los sufrimientos de la vida, pero sí entender que detrás de todo hay un propósito, detrás de todo hay algo que nos ayuda para bien. Poner la mirada en Jesús significa recordar que lo que vemos no es la única realidad existente. Y que Él es nuestra fortaleza y Él es nuestra victoria. Miremos con fe, pongamos nuestra mirada en Jesús y declaremos que pase lo que pase, venga lo que venga, aunque no sean cosas buenas, Él tiene el control. Y siempre, siempre, Él va a estar con nosotros. Él no prometió eximirnos del dolor. Pero Mateo 28 dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él prometió estar contigo.
y estar conmigo. Y si tú sientes que Dios no ha estado contigo, que Él te ha abandonado, déjame decirte que si tú empiezas a reflexionar en tu propia vida, te vas a dar cuenta de que Dios movió la creación a personas, usó a mucha gente para bendecirte, para cuidarte, para protegerte, para guardarte. Y hoy día quizás tienes mucho más de lo que un día soñaste o esperaste. Pero también debemos obedecer a Dios. 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esto quiero recalcar o subrayar. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, si queremos obedecer a Dios, debemos reconocer los pensamientos que hay en nuestra mente. Quizás hay pensamientos llenos de negativismo. Alguien dijo por ahí que nuestro cerebro muchas veces nos boicotea. Y nos boicotea porque nos hace recordarnos de los momentos difíciles de la vida. Nos hace recordarnos de nuestras angustias, de las cosas que nos marcaron, de las palabras, los quiebres, los abusos, aquellas cosas que causaron dolor en nosotros. Y cada cierto tiempo, aunque tratamos de encapsularla, hay lugares, olores, personas, nombres, situaciones que nos hacen recordar nuestras amarguras del pasado. Nuestro cerebro nos boicotea continuamente. Es por ello es que nosotros debemos identificar lo que estamos sintiendo. Tenemos que identificar nuestros sentimientos. La Biblia dice sobrellevar las cargas los unos a los otros. Pero también dice confesad vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos vivir aislados. Si queremos obedecer a Dios, también debemos entender que a alguien debemos abrir nuestro corazón. Debemos identificar lo que estamos sintiendo y ponerle nombre. O darle el nombre que ella tiene. Miedo, ansiedad, depresión, frustración, desesperanza, angustia, rabia, ira. Si queremos obedecer, debemos reconocer nuestros pensamientos. Debemos llevar cautivos estos pensamientos a Cristo y limpiarnos, vaciarnos ante el Señor, para que estos pensamientos no dominen o controlen nuestras vidas. Todos los días, día a día, debemos practicarlo. Como un ejercicio espiritual, debemos venir a Jesús y vaciar esos pensamientos, vaciar esas tristezas, esa amargura, esas cosas que nos han robado la alegría. Buscar un compañero de camino y decirle: mira, en esto estoy. Sé que cuesta confiar en la gente, pero es hermoso cuando uno encuentra a alguien a quien rendirle cuenta. Alguien que te dice que estás bien o estás mal. Alguien que te anima, te levanta los brazos, que llora contigo, o a veces simplemente te mira o te escucha. Alguien que te aconseja, alguien que levanta tus brazos, alguien que te reprende también. Esos son los verdaderos amigos. Dios nos ayuda a tener buenos amigos. Los verdaderos amigos se ven en la dificultad. Los verdaderos amigos se ven cuando todos te dejan. El verdadero amigo sabe entender tus emociones, aprende a perdonarte y aprende a caminar por ti. Es más, los amigos verdaderos muchas veces te toman en los brazos y te llevan. Me gusta mucho cuando Jesús dijo: ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que mi Padre las he dado a conocer. Debemos aprender a descansar en Él. Descansar en nuestro compañero de viaje. Mi compañero de viaje, Jesús. Descansa en Él. Mateo 6:34 dice: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Una de las cosas que nos diferencia de los animales es nuestra capacidad de proyectarnos en el futuro. Esto puede ser una gran bendición, el anticipar y disfrutar de las cosas buenas que vendrán. Pero también se puede transformar en una gran maldición al anticipar y sufrir por las cosas que vendrán o nunca vendrán. La ansiedad. Nosotros los seres humanos somos controladores por esencia. Y cuando algo se nos sale de control, ¡wow!, perdemos el rumbo.
y perdemos la perspectiva de la vida. Si no controlamos la ansiedad del día de hoy, esta se multiplicará al pensar en el día siguiente, y en el otro día, y en el otro día. Esta ansiedad nos puede llevar a un bloqueo tal que nos paralice. ¿Sabe, amado hermano, amado amigo? Hemos sido diseñados por Dios para manejar un día a la vez. El día es nuestra unidad de tiempo, 24 horas. De esta manera manejaremos de mejor manera nuestras ansiedades cuando entendemos que un día a la vez. Tengo una amiga que me dice, poco a poco, de poquito a poquito, un paso a la vez. A veces 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, 5 hacia adelante, 3 hacia atrás, poco a poco. Me encantó una vez en un colegio, cuando era adolescente, vi una frase, decía, estaban ahí los niños que les costaba un poco más el aprendizaje. Y había una tortuga y decía, lentos pero seguros. Pareciera ser que la vida nos dice todo rápido, todo instantáneo. Imagínense, un pequeño virus derrumbó las grandes naciones y la economía mundial. Un pequeño grano de mostaza, como un ejemplo. El grano de mostaza no es la semilla más pequeña, pero si tu fe, aunque fuese como un grano de mostaza, ¡wow! Haré cosas grandes. Cultivemos nuestra fe. Descansemos, Señor, entreguemos nuestras ansiedades a Él todos los días. Dejemos que Él haga, que Él obre. En ocasiones, cuando vemos nuestras realidades, estas traerán seguramente ansiedad. Cuando vemos nuestras dificultades que estamos pasando, traerán ansiedad. Pero vengamos día a día, y cuántas veces sea necesario, a los pies de Jesús, y Él nos dirá, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amados, yo te invito a que hagas de Jesús tu compañero de viaje. Si en este viaje estás caminando solo, aún siendo creyente, quizás te has dado cuenta que estás caminando solo, invita a sentar al lado tuyo a Jesús. Vuelve a caminar con Él. Vuelve a tener intimidad con Él. Vuelve a conocerle, vuelve a abrazarle. Vuelve a tener ese amigo maravilloso que es Jesús. Si estás alejado, si un día fuiste un predicador, un maestro, si tú un día fuiste un músico, si un día fuiste alguien que enseñaba a otros, y tu pecado te hizo caer en una crisis de fe, yo te invito a que vuelvas al Señor. Hayas hecho lo que hayas hecho, Él te ama. Pero a ti, que quizás tú has visto a la fe desde lejos, y quizás crees en Dios o crees en Cristo, pero te cuesta creer en los cristianos porque nosotros fallamos y nos equivocamos todos los días. Yo quiero invitarte a que descanses en Jesús, a que vengas a Él, a que le abraces, a que le entregues tu vida al Señor. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y la palabra hijo es tecnón y huíos, el hijo cercano y el hijo lejano. Yo quiero invitarte a que seas un hijo cercano, a que entregues tu vida a Jesús. Con el corazón se cree para justicia, dice Romanos, más con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué tal si hoy confiesas a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida? ¿Qué tal si hoy entregas tus cargas, tus ansiedades, tus preocupaciones? Entregas esa tremenda mochila que has cargado por tanto tiempo y le dices a Jesús, aquí está mi vida. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús, yo te invito que nos mandes un mensaje a través de las redes sociales, a través del chat de este mismo canal de YouTube. Niño, yo quiero conocer más de Jesús. Yo entrego mi vida a Jesús. O si estás con alguien creyente, dile, ¿sabes? Yo quiero entregar mi vida a Jesús. Y queremos
que te aferres a Él. Si nosotros, después que pase todo esto, queremos volver a la normalidad y no aprendemos de todo esto que estamos viviendo como sociedad, si no crecemos o avanzamos, si dejamos de centrarnos en nosotros mismos, si perdemos la perspectiva del amor al prójimo y sus necesidades, si creemos que es normal nuestro consumismo, nuestro individualismo, no hemos aprendido nada. Ven a Jesús, vuélvete a Jesús, afirma tu fe, anímate, que Dios te bendiga. Somos iglesia, somos amistades.